Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, entonces, la práctica del día de hoy corresponde, como les comentaba, a la práctica número 5 del manual, que es la práctica transformada de Fourier. Hasta ahorita, hasta este momento, todo lo que hemos visto ha sido analizar a los sistemas físicos, a los sistemas dinámicos, desde una perspectiva temporal. Es decir, obtenemos la respuesta en el tiempo y con base en esta respuesta en el tiempo, nosotros caracterizamos al sistema. Vemos dónde está su transitorio, vemos dónde empieza su estado estacionario, podemos intuir o podemos definir con base en la respuesta cómo son los valores característicos, cómo son los polos, y podemos hacer análisis en función del desempeño con la constante de tiempo, la frecuencia natural, el factor de amortiguamiento, es decir, podemos caracterizar a la respuesta del sistema, pero ahorita, hasta este momento, solamente hemos visto puras caracterizaciones adecuadas o enfocadas más que adecuadas, enfocadas en el tiempo, ¿ok? Lo que vamos a hacer con Fourier ahora es trabajar desde un enfoque de la frecuencia, ¿vale? Todos los sistemas, todos los sistemas tienen diferentes respuestas ante diferentes valores de frecuencia. Y esto viene directamente desde la siguiente, este, desde lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos un sistema, lo voy a llamar a este sistema sigma. Voy a considerar que este sistema tiene una entrada x de t y va a tener una salida y de t, ¿ok? Si x de t, en este caso, es una señal senoidal, es decir, es una señal que tiene esta forma, a por el seno de omega de t, la salida del sistema me va a dar como resultado una señal senoidal, porque voy a considerar que este sistema es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Me va a dar como resultado una señal senoidal que va a tener una amplitud diferente a 1 y me va a dar una señal senoidal a la misma frecuencia, omega de t, más un desfasamiento, ¿ok? Ese es el resultado que yo tendría a la salida si a este sistema lineal lo excito con una señal de entrada senoidal. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con este sistema cuando yo empiezo a excitarlo con un montón de señales senoidales? Entonces, el objetivo o lo que vamos a plantear aquí es que ahora, en lugar de excitarlo con una sola señal senoidal a una frecuencia omega, voy a variar la frecuencia de la señal senoidal para poder obtener diferentes valores de la salida. ¿Qué es lo que se va a modificar cuando yo modifique la frecuencia? En función de la frecuencia, se va a modificar la amplitud que va a tener la respuesta y el desfase que va a tener esta señal que tengo de este lado, ¿ok? Con base en este cambio en amplitud y con base en este cambio en el desfasamiento, nosotros vamos a poder caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema. Y la respuesta en frecuencia simplemente se encuentra dada por dos gráficas. Las dos gráficas tienen como variable independiente a la frecuencia. De este lado voy a tener algo que se llama magnitud y de este lado voy a tener algo que se llama fase. ¿Ok? La magnitud es esta variable de amplitud, pero se obtiene de forma, espérenme, se obtiene de forma logarítmica, es decir, la magnitud en este caso es igual a 20 por el logaritmo de base 10 de la amplitud A1, ¿ok? Entonces, en función de es bueno, porque si no se me va a olvidar, esto está en decibeles. En función de esta magnitud que va variando en función de la amplitud que voy obteniendo de cada una de las respuestas senoidales para cada valor de frecuencia diferente, yo voy a obtener una gráfica como esta. Una gráfica como esta en la magnitud y una gráfica como esta en la fase, ¿ok? En este caso, lo que yo puedo definir, lo que yo puedo analizar de estas gráficas es precisamente cuál es el rango de frecuencias para las cuales el sistema trabaja. Todos los sistemas operan a diferentes rangos de frecuencias. A este rango de frecuencias se les conoce como ancho de banda. En este caso, yo voy a poder caracterizar a un conjunto de frecuencias en donde voy a tener una amplitud
en la señal senoidal que va a tener esta característica, voy a llegar a una frecuencia en donde voy a tener una amplitud máxima y a partir de esta frecuencia, de aquí en adelante, la amplitud de la señal senoidal va a ir disminuyendo, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que en este caso, para este sistema representado por estas gráficas, para frecuencias altas, el comportamiento del sistema me va a dar magnitudes pequeñitas, ¿ok? Esto lo podemos nosotros tratar de entender, por ejemplo, hablando de un sistema físico específico. Los motores, por ejemplo. Los motores funcionan a cierta frecuencia, a cierto voltaje. Si yo modifico la frecuencia con la cual estoy operando al motor, lo que puedo ocasionar es que el rotor gire con normalidad, ¿vale? Es decir, yo voy a tener que, voy a ejemplificar el comportamiento del rotor con esta espiral. Entonces, digamos que si la frecuencia es la usual, el motor va a girar, va a girar, va a girar, va a girar, hasta que lo deje de alimentar, ¿ok? Entonces, la frecuencia con la cual estoy excitando al motor, pues una frecuencia adecuada porque estoy obteniendo el comportamiento que yo deseo. ¿Qué pasa cuando yo lo excito con frecuencias altas? Cuando yo excito a los motores con frecuencias altas, lo que va a pasar es que el sistema va a hacer algo como esto. Se va a tratar de mover, se va a tratar de mover, pero no lo va a lograr. Entonces simplemente va a estar oscilando el rotor del motor entre ciertos valores de posición porque no se va a mover del todo, ¿ok? Voy a hacer un comentario que nada más quiero que dejen por ahí en su subconsciente, que es que todos los sistemas electromecánicos, todos los motores, todos los circuitos eléctricos, la mayor parte de los circuitos eléctricos, todos los sistemas electromecánicos se comportan como si fueran filtros de segundo orden. Entonces, yo voy a tener, en este caso, como filtros paso-bajas, yo voy a tener que todos los sistemas electromecánicos van a funcionar para frecuencias bajas. Para frecuencias altas, el comportamiento va a ser un tanto oscilatorio, ¿ok? Entonces, esta respuesta en frecuencia me permite a mí poder caracterizar específicamente cuáles son los valores de frecuencia para los cuales el sistema va a estar operando, ¿vale? Y de este lado, en el desfasamiento pasa algo similar. Yo voy a tener ciertos valores de desfasamiento que van a depender directamente del valor que yo tenga aquí en la frecuencia. Entre más yo vaya aumentando a la frecuencia, más voy a ir, ya sea aumentando o disminuyendo el valor de la fase, ¿ok? Y estas gráficas provienen específicamente de este análisis, de considerar diferentes señales senoidales a diferentes frecuencias para obtener diferentes respuestas senoidales que caracterizan a la amplitud de la señal senoidal y al desfasamiento de la señal senoidal en función de la frecuencia que estamos ocupando en la entrada, ¿ok? En este sentido, podemos decir que la gráfica de la magnitud o la magnitud de la respuesta en frecuencia depende directamente de la ganancia del sistema. Depende de la ganancia. Y el desfasamiento depende de la variación de los parámetros. Variación de los parámetros. A lo mejor alguno de ustedes por ahí piensa, bueno, pero no se supone que estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo. Sí estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo, pero esta cuestión de la variación de parámetros es un fenómeno que sucede en todos los sistemas físicos, en el sentido de que cuando nosotros diseñamos un sistema, lo diseñamos con ciertos valores de parámetros que son nominales. Por ejemplo, si hablamos de motores, pues lo diseño con una inductancia nominal, lo diseño con una resistencia nominal, lo diseño con un voltaje, una corriente nominal, con una potencia nominal. Es decir, yo lo diseño con ciertos valores, con ciertos parámetros, de tal manera que yo sé que el diseño se basa en esos valores nominales, ¿ok? Entonces vamos a suponer que mi parámetro nominal es este de aquí, ¿ok? Este es ese es el valor de mi parámetro nominal. ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, estamos trabajando con el motor y de repente se calienta? O cuando ya lleva mucho tiempo trabajando ese motor. Ya lo tengo 5 o 10 años y todo el tiempo lo he estado trabajando. Lo que va a pasar con este parámetro nominal es que se va a modificar. Va a haber algún tiempo en cuanto al funcionamiento del sistema
en el que voy a estar en este mismo parámetro nominal, pero después de un tiempo, este parámetro se va a modificar, ¿ok? Si se dan cuenta, después de este tiempo, el parámetro sigue siendo constante. Lo que cambió fue la relación, o lo que se modificó fue en dónde se encuentra la operación del parámetro con el que estamos trabajando. Ya no se encuentra en el valor nominal, sino se encuentra en un valor diferente al valor nominal, ¿ok? Esto a lo mejor lo podemos entender más claramente pensando en una práctica que ustedes hicieron en electricidad y magnetismo, que es que a una resistencia, a un conductor, ustedes lo dejan o lo excitan con voltaje, que van aumentando el voltaje, van aumentando el voltaje, van aumentando el voltaje, hasta que empieza a haber pérdidas por efecto de Joule, hasta que se empieza a calentar. Si ustedes recuerdan la relación temperatura-resistencia que vieron también en electricidad y magnetismo, se pueden dar cuenta que la resistencia de un elemento depende directamente de la temperatura. Si nosotros modificamos la temperatura de la resistencia en este caso, o del resistor, del cable, se modifica la resistencia del sistema. En este caso pasa algo similar con motores, con circuitos, con líneas de transmisión, etcétera. El calentamiento o el calor que se genera en el proceso de funcionamiento de estos sistemas provoca que la resistencia se modifique. Entonces tenemos una variación entre la resistencia nominal que nosotros conocemos y la resistencia de operación que tiene el sistema en ese momento, ¿ok? Entonces a eso nos referimos con variación de parámetros. Y este problema es un problema común que se encuentra en la industria. ¿Por qué es un problema común? Hagan de cuenta, vamos a hacer este pequeño ejercicio retomando esta cuestión de los motores, en donde ustedes les piden trabajar con un motor de corriente directa en alguna de sus clases. Entonces ustedes van a ir a su tiendita electrónica de confianza y al señor tendero de la tiendita electrónica le van a pedir un motor. Le van a pedir un motor de corriente directa y le van a dar el voltaje, ¿no? Pues un motor de corriente directa a 12 volts. Y el señor de la tiendita lo que va a hacer es que les va a dar un motor, pero no les va a dar más nada, no les va a dar hojas de datos de ese motor. Y eso es porque usualmente los motores que nosotros consumimos como estudiantes de carrera de ingeniería, sobre todo los que son más de ingeniería eléctrica y electrónica, pues son elementos, son sistemas que se extraen de otros sistemas. Esos motores que les van a vender vienen ya sea de impresoras, de videocaseteras, de algunos videojuegos, bueno, de consolas, de algunas computadoras, es decir, son motores que se van reciclando. Entonces, por eso ustedes cuando compran o adquieren ese motor que se recicló, no van a conocer nada del comportamiento del motor, no van a conocer su resistencia, no conocen su inductancia, no van a conocer ningún valor de los parámetros. Pero, como nosotros sabemos que los parámetros son los que ocasionan que exista este desfasamiento en la respuesta del sistema, pues lo que voy a hacer es caracterizar esos parámetros a través del desfasamiento, ¿ok? Y sucede algo bien curioso cuando trabajamos con el desfasamiento de los sistemas dinámicos. Usualmente el desfasamiento se caracteriza, no usualmente, el desfasamiento se caracteriza por los elementos almacenadores de energía. En este caso, hablando del motor, el que va a provocar que exista este desfasamiento va a ser la inductancia del motor. Entonces, yo voy a poder caracterizar el valor de la inductancia en función del desfasamiento que exista entre la señal senoidal de entrada y la señal senoidal de salida. Si yo quisiera poder ser capaz de recuperar la mayor cantidad de parámetros, lo que tendría que hacer con el sistema sería excitarlo con una mayor cantidad de frecuencias, con señales senoidales con una mayor cantidad de frecuencias, para que podamos identificar cuáles son las frecuencias que se desfasan directamente con ciertos parámetros. Y con base en eso poder caracterizar el valor de todos los parámetros que yo decida, ¿ok? Para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, esta variación de parámetros afecta el desfasamiento de manera directa para todas las frecuencias, ¿ok? En el caso de sistemas no lineales, por ejemplo, necesitamos excitar a los sistemas con señales que tengan componentes frecuenciales muy altas, es decir, que tengamos una señal con componentes frecuenciales en un montón de regiones de la frecuencia,
para poder ser capaces de caracterizar el desfasamiento en función de cada uno de los parámetros. Para sistemas lineales no. Y retomando el ejemplo del motor, yo puedo llegar y puedo caracterizar la inductancia del motor porque el desfasamiento va a afectar, el desfasamiento asociado a ese parámetro va a afectar en la misma forma a todas las frecuencias con las cuales yo analizo mi sistema. ¿Ok? Vale, pues entonces, desde esta perspectiva, necesitamos una herramienta que me ayude a entender cómo llego o cómo relaciono esta parte que es puramente práctica con esta parte o con este método de análisis asociado a las gráficas. Y ese método es la transformada de Fourier. ¿Ok? Al contrario de la transformada de Laplace, la transformada de Fourier me sirve solamente para poder caracterizar las respuestas asociadas a las oscilaciones del sistema. Entonces, para poder caracterizar estas respuestas, yo solamente de todo el plano complejo, aquí tengo un plano, un eje real, tengo un eje imaginario, de todo el plano complejo, como solamente quiero caracterizar las oscilaciones de los sistemas, solamente voy a trabajar con la pura parte imaginaria, ¿ok? Solamente me voy a quedar trabajando con la pura parte imaginaria. Entonces, yo tengo que la relación que existe entre Laplace con Fourier es S igual a J omega, ¿ok? Esta es la relación. Solamente voy a trabajar con la pura o con el puro eje imaginario, ¿ok? Con el eje real no. Con el eje real no lo voy a trabajar porque lo que me interesa caracterizar precisamente son las respuestas que oscilen a frecuencias específicas, ¿ok? Por eso me interesa trabajar solamente con el eje imaginario. Acuérdense que cuando yo quiera analizar estabilidad o quiera analizar yo la respuesta total del sistema, tengo que considerar toda la transformada de Laplace, es decir, S igual a B más menos J omega. De esta forma, yo con este valor de B puedo caracterizar la estabilidad del sistema. Acuérdense que la estabilidad de los sistemas dinámicos dependen de los polos, pero específicamente dependen de la parte real de los polos. Si la parte real es positiva, el sistema es estable. Si la parte real es negativa, el sistema es inestable. ¿Ok? Entonces, en este caso, para cuando trabajamos o queremos representar al sistema de una forma completa, tengo que emplear toda la transformada de Laplace. Cuando yo quiera trabajar solamente con cuestiones de respuesta en frecuencia, basta con que considere yo esta parte del dominio de Laplace, perdón, considerando que la parte imaginaria es igual a cero, ¿ok? Entonces, esta es la representación o la relación que existe entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Considerando esta restricción, yo puedo ser capaz de expresar a un sistema a través de estas dos gráficas, partiendo del análisis de su función de transferencia, ¿ok? Entonces, grosso modo, la transformada de Fourier me sirve para poder empezar a caracterizar cómo es el comportamiento de respuesta en frecuencia de los sistemas dinámicos, ¿ok? Otra cuestión que hay que analizar es la diferencia que existe entre la transformada de Laplace y la serie de Fourier. Pero para eso vamos a ayudarnos del primer simulador. Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe, ¿podría ¿Qué pasó? repetir lo de cuando es inestable o es estable cuando son partes reales y eso? Pues son las condiciones de estabilidad que trabajamos. ¿Cuándo un sistema era estable? En función de la ubicación de los polos. ¿Cuándo decíamos que un sistema era estable? De manera Cuando general. estaba a la derecha, ¿no? No. Cuando son continuos deben de estar en negativo, la parte real negativa. Cuando estamos trabajando con sistemas continuos, los polos se deben encontrar en el semiplano izquierdo del plano complejo, es decir, tienen que estar en el semiplano izquierdo, es decir, tienen que tener parte real negativa. Entonces, simplemente aquí, para poder caracterizar la estabilidad en función de los polos, lo que tengo que analizar es directamente la parte real.
Si la parte real es negativa, entonces el sistema va a ser estable. Si la parte real es positiva, el sistema va a ser inestable. Esta cuestión de estabilidad no la puedo ver con esta reducción de acá. ¿Por qué no la puedo ver? Porque estoy quitando la parte real del sistema. Ojo, no quiere decir que los sistemas con los que estamos trabajando van a ser sistemas marginalmente estables. Simplemente lo que estoy considerando solamente para hacer el análisis de la respuesta en frecuencia es quedarme con la parte imaginaria del plano complejo. Quito la parte real, solo me quedo con la parte imaginaria. Y entonces, al quitar la parte real, yo ya no puedo analizar qué sucede con la estabilidad del sistema porque estoy quitando a los polos, le estoy quitando esta propiedad que me permite a mí poder analizar si el sistema es estable o no. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Ok, entonces, una vez dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es analizar desde el principio, digámoslo así, qué sucede con la transformada de Fourier, ¿ok? Y vamos a ver algunas cuestiones asociadas a la diferencia entre Fourier, entre la transformada de Fourier y directamente la serie de Fourier. Para eso vamos a ocupar el simulador 1. El simulador 1 tiene por nombre el de ejecutable Fourier 1. El nombre del archivo se llama base armónicos, pero cuando ustedes instalen o descarguen esta cuestión de los simuladores, lo van a poder encontrar en su computadora como Fourier 1, ¿vale? Este de acá es el primer simulador. Ya tiene por default una señal graficada en la parte superior, ¿ok? Esa señal que se encuentra graficada aquí es asociada a esta señal senoidal, ¿ok? Entonces, esta señal que tengo yo de este lado caracteriza directamente a esta señal senoidal que tengo yo por acá, ¿ok? ¿En qué lo caracteriza? En su magnitud directamente, que son, en este caso la amplitud es de 1 y su asociación directa, pues es este valor que tengo de este lado, y la frecuencia, ¿ok? A estas gráficas que tenemos aquí arriba, se les conoce en la práctica como espectrogramas. Sí, sobre todo los de eléctrica electrónica, cuando lleven características, ¿no? ¿Cómo se llama la materia esta? Sistemas electrónicos, no, sistemas de comunicación electrónica, van a trabajar con este tipo de gráficas, con este tipo de instrumentos de medición. Lo que mide son las componentes frecuenciales de las señales que queremos transmitir. Y con base en esto y con base en el análisis de las líneas de transmisión, podemos nosotros concluir o podemos nosotros decir si la potencia de la señal que estamos observando es suficiente para poder caracterizar o para poder transportar esta información a través de una o de cierta línea de transmisión. Entonces, simplemente lo que vamos a observar aquí van a ser señales senoidales representadas a través de una magnitud y representadas a través de una frecuencia, ¿ok? Para comprobar esta cuestión me voy a ir de este lado, le voy a dar agregar senoidal 2. Si se dan cuenta ya apareció aquí una señal senoidal que es exactamente esta misma señal senoidal, pero para poder analizar esto que estamos platicando le voy a cambiar la frecuencia, ¿ok? La voy a poner en 400, ¿no? Entonces, aquí sale una señal senoidal de cierta amplitud a una frecuencia de 400 Hz. Es lo que estoy observando de este lado. Esta señal se encuentra en 400 Hz y tengo una segunda componente senoidal en esta gráfica que estoy analizando aquí arribita, ¿ok? Esto mismo va a pasar con todas las señales. Acuérdense que cuando trabajamos en el sentido de Fourier, lo que nosotros estamos considerando es que una señal la podemos dividir a través de la combinación lineal de señales senoidales o cosenoidales y señales constantes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una señal cuadrada, esa señal cuadrada la puedo representar a través de una serie de Fourier. Si tengo una señal triangular, esa señal triangular la puedo representar a través de la serie de Fourier. Si tengo una señal senoidal, esa señal senoidal la puedo representar a través de la serie de Fourier, ¿ok? ¿Cuál es la característica de todas estas señales que nosotros mencionamos ahorita?
que todas son periódicas. Cuando trabajamos con series de Fourier, la condición es que la señal tiene que ser periódica para que yo pueda garantizar que la serie de Fourier converge, ¿ok? Si yo tengo una señal periódica, yo puedo encontrar una serie de Fourier que va a converger a la señal que estoy analizando, ¿ok? Puedo garantizar que esa serie va a tener convergencia. ¿Qué pasa si yo quiero aplicarle o yo quiero caracterizar una señal no periódica a través de la serie de Fourier? Sí lo puedo hacer. Sí puedo tratar de encontrar una señal, una serie de Fourier para una señal no periódica. ¿Cuál va a ser la desventaja de esto? La desventaja va a ser que para una señal no periódica, yo no puedo garantizar que la serie de Fourier converja, ¿ok? Esa es la principal restricción. Sí la puedo obtener, puedo emplear las fórmulas que ustedes ya conocen para calcular series de Fourier, calculan la serie de Fourier de una señal no periódica, pero no podemos garantizar que en realidad esa serie que acabamos de obtener sea una serie convergente. Por lo tanto, la condición para garantizar convergencia en series de Fourier es que la señal con la que estemos trabajando sea periódica. De esta forma, nosotros podemos garantizar que la serie va a tener convergencia, ¿ok? En este caso, lo que vamos a observar en la gráfica, en este espectrograma, en esta gráfica donde aparecen las componentes de la senoidales asociadas a las señales que estamos observando, lo que vamos a observar si nosotros metemos una señal no periódica es la descomposición en la serie de Fourier de esta señal no periódica, ¿ok? ¿Cuál va a ser la desventaja o cuál es el punto que necesito reforzar para garantizar que lo que estoy observando específicamente lo puedo analizar de esta forma? Es garantizar si la serie converge o no, ¿ok? Si es no periódica, no vamos a lograr convergencia. Si es periódica, sí lo vamos a lograr, ¿ok? En este sentido, esta representación que estamos observando es la representación gráfica de la transformada de Fourier. Es la representación gráfica de la transformada de Fourier porque esta espiga o este armónico caracteriza directamente a una señal senoidal de cierta amplitud a cierta frecuencia, ¿ok? ¿Está clara esta parte para todos? Cada vez que yo agregue una señal senoidal, entonces, va a aparecer una componente en la gráfica que tengo aquí arribita, ¿ok? Aquí tengo 3 señales senoidales agregadas. Si agrego una cuarta, va a aparecer otra componente que tengo de este lado, ¿vale? Ya vimos qué pasa cuando agregamos señales senoidales y cuando modificamos directamente la frecuencia. ¿Qué pasa cuando modificamos la fase? Voy a borrar esto, a quitar esto, y ya tengo 2 componentes, la que tengo por default y la que estoy analizando ahorita, ¿ok? ¿Qué pasa si yo modifico la fase? Si yo modifico la fase, ¿qué pasa con esta señal que es la que estoy analizando en este momento? Pues no pasa nada, ¿ok? Si yo modifico la fase, directamente no sucede nada. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la transformada de Fourier solamente depende de la frecuencia fundamental de la señal. No depende de la fase de la señal, ¿ok? La puedo desfasar todo lo que quieras, pero la transformada de Fourier no va a depender directamente de esta fase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una señal senoidal de 60 Hz y una señal cosenoidal, cosenoidal de 60 Hz, las 2 gráficas de las transformadas de Fourier aparecerían exactamente en la misma posición, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que el seno es un coseno, perdón, el coseno es un seno que se encuentra desfasado 90 grados, ¿ok? Entonces, como el desfasamiento no importa directamente en la transformada de Fourier, yo puedo garantizar que la transformada de Fourier de un seno me va a dar la misma gráfica que la transformada de Fourier de un coseno a la misma frecuencia, ¿vale? Entonces, con base en esto, pues cada vez que agreguemos una señal senoidal, pues va a pasar algo similar. Aparece la componente y si,
Ok, y si modificamos la fase, pues no pasa nada con la señal, se queda igual. ¿Ok? Cada vez que agreguemos nosotros una señal senoidal, va a ir apareciendo una componente en la gráfica que tengo de este lado. ¿Ok? ¿Qué aplicación podría tener esto? Imagínense que metemos a un sistema y esta componente hace que el sistema se inestabilice. Entonces lo que voy a hacer es, voy a diseñar otro sistema de tal manera que cuando meta mi señal de entrada aparezcan las señales que yo necesito para el análisis de mi sistema, que sería quitar esta y que aparecerían estas dos. ¿Ok? Más o menos sería un tipo de aplicación. Otro tipo de aplicación simplemente sería medir qué tanta potencia tienen cada una de las señales a las frecuencias que estoy transmitiendo para poder establecer criterios para seleccionar ciertas señales de acuerdo a la información. Esto es algo muy similar a lo que sucede cuando ustedes seleccionan, bueno, no, cuando ustedes seleccionaban un canal en una tele analógica o cuando ustedes seleccionan una estación de radio en un radio analógico. ¿Qué es lo que pasa? Ahí están, aquí en todo nuestro espectro electromagnético se encuentran todas las frecuencias que podemos ver y que podemos escuchar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es tratar de seleccionar o tratar de elegir las frecuencias adecuadas para que yo pueda escuchar la estación de radio que yo deseo o yo puedo observar el canal que yo deseo, ¿ok? Y eso simplemente va a depender directamente de qué tanta potencia tenga esa señal y cuáles sean los sistemas que yo tengo para seleccionar específicamente esa banda y poder reproducirla en mi sistema, que es el radio o la televisión, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, teniendo en cuenta el análisis de este simulador, vamos a pasar ahora al segundo simulador, que es específicamente una aplicación. ¿Ok? En este caso, déjenme cerrarlo para que no consuma más recursos computacionales. Y lo que tengo es el segundo simulador, que tiene por nombre Fourier 2. ¿Ok? Entonces, lo que tengo es este de acá. Y se llama Fourier 2. Aquí no tengo instalado nada, no tengo en primera instancia nada, simplemente tengo una gráfica, que esta gráfica es en el dominio del tiempo. Tengo el espectro en frecuencias o el espectrograma, que es una gráfica en función de la frecuencia. Y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco señales que puedo analizar, ¿ok? En este caso, la posición de estos interruptores indica que todos se encuentran abiertos. Vamos a cerrarlos todos para tener un mejor control de que voy a ir ingresando al osciloscopio general. Pues voy a poner todo esto en 0. Voy a aumentar el volumen un poquito, yo creo que hasta 60, 70. Allí les pido que tengan cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta simulación, específicamente este simulador, ocupa la tarjeta de audio como tarjeta de salida. Entonces, al ocupar la tarjeta de audio como tarjeta de salida, nosotros podemos llegar a quemar esa tarjeta si no tomamos las condiciones necesarias, ¿vale? Pues simplemente hay que tener cuidado, si lo ponen hasta 100, que no tengan las 5 señales activas, que tengan nada más una o dos, si no, póngale un voltaje o una señal de entrada de 65, 70, y con eso ya se evitan el problema de calentamiento de la tarjeta de adquisición de datos, que en este caso es la tarjeta de audio, ¿vale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar señal 1 al premio. Me tengo que quitar los audífonos para que, puedan escuchar. Nada más confírmeme si me siguen escuchando y si no se perdió el micrófono con la ida de los audífonos. Sí se escucha. Ok. Entonces, en este caso vamos a ir agregando de señal en señal senoidal para poder ir observando qué sucede en las gráficas. Entonces voy a agregar primero la señal senoidal y voy a aumentar la frecuencia de la señal. Entonces le voy a poner en... ahí, ¿no? Nada más, voy a bajar esto. ¿Sí se escucha el ruidito que se genera? Al principio se escuchó, profe, pero ahorita ya no. Ok. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo
Vamos a ponerle por ahí, ¿ok? Entonces, lo que tengo aquí es una señal senoidal de esta frecuencia a esta amplitud, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta temporal de mi señal senoidal y como lo vimos en el simulador anterior, cada vez que yo agrego una señal senoidal, se va a ir agregando una componente a la gráfica de Fourier. Se va a ir agregando una componente al espectro en frecuencias, que es el que tengo aquí al lado, ¿ok? Lo tengo con esa magnitud, lo tengo a esa frecuencia. ¿Qué pasa si yo agrego otra señal senoidal? Le voy a poner señal senoidal 2 y le voy a poner una frecuencia de algo así, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo de este lado entonces son dos señales senoidales que se encuentran sumándose y tengo dos componentes frecuenciales, ¿ok? Al parecer esta suma es una señal periódica por la forma que tiene. Vamos a aumentar un poco más la frecuencia. Hasta ahí yo creo. Y esta ya no es una señal periódica, ¿ok? Y observen cómo, a pesar de que no es una señal periódica, lo que tenemos de este lado son las dos componentes en el dominio de Fourier. Entonces, esto a mí me garantiza que yo pueda demostrar o que yo pueda concluir siempre que cada vez que yo aumente una señal senoidal, se va a ir aumentando una señal en el espectrograma, ¿vale? Sin importar si la señal de entrada es periódica o no lo es, como en este caso que ya no es una señal periódica. Voy a aumentar una tercera señal senoidal. Por ahí. Y lo que yo tengo ahora es la suma de tres señales senoidales. Por lo tanto, en el espectrograma voy a tener tres componentes de Fourier. Ya esta suma es completamente no periódica, ¿ok? Y esta es lo más parecido que existe a la señal de audio, a la señal de voz que todos tenemos. Entonces, si yo, por ejemplo, me grabo con un teléfono, grafico esta grabación, se va a observar algo como esto, ¿ok? Y yo lo que puedo hacer es ver cuál es la frecuencia dominante de mi voz para poder mejorarla, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen muchos ingenieros de audio cuando trabajan con esta cuestión del autotune? Ven cuál es la frecuencia dominante, es decir, cuál es la frecuencia que tiene una mayor potencia y con base en eso lo que hacen es que quitan las demás y trabajan por enriquecer o por mejorar todas las señales que sucedan a esa frecuencia, que es algo parecido a esto, ¿ok? Ahorita yo puedo decir que la señal dominante es esta, ¿vale? Porque es la que está más grande. En este sentido, yo lo que puedo hacer es eliminar estas otras dos, diseñar un sistema que haga que las frecuencias de estas dos señales desaparezcan y solamente quedarme con esta señal y con base en esa señal trabajar, ¿ok? O, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de los sistemas ecualizadores. Los ecualizadores son sistemas de audio en donde lo que se dedican o a lo que el objetivo de estos es que dividamos un audio, un sonido en diferentes frecuencias. Podamos nosotros elegir cuál es la frecuencia que quiero yo escuchar y con base en eso separarla de todas las demás. Entonces es algo como lo que hacen los DJs o la gente que se dedica a mezclar música, tiene diferentes audios con diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mezclar los bajos de esta canción X con los altos de esta canción Y. Los separo con este sistema ecualizador y después los mezclo con un sistema sumador. Y ya tengo ahí yo la mezcla entre los sonidos bajos de una canción y los sonidos altos de una canción, ¿vale? Me interesa tener solamente la música, porque el cantante canta re feo, no me interesa saber nada de la voz del cantante. ¿Qué es lo que hago? Diseño un sistema en donde desaparezca todo el ancho de banda de la voz, para que yo no escuche nada de la voz, solamente me quede con los puros bajos, por ejemplo, y con los altos, o con una parte de la canción en donde no quiero que se oiga la voz. Entonces lo que hago es que caracterizo a estos sistemas en función de lo que necesito, que en este caso es eliminar toda la voz, y ya con eso me quedo solo con la pura música, ¿ok?
Para eso me sirven también esta clase de respuestas. Me sirven para poder caracterizar a qué frecuencia se encuentra la señal que más se escucha y con base en eso tomar decisiones. Si a mí me interesa simplemente mezclarlas todas, pues las sumo. Si a mí me interesa eliminar solamente las componentes de alta frecuencia, pues elimino solo las que se encuentren en la parte más grande de la frecuencia. Me interesa eliminar las componentes bajas de la frecuencia, pues creo un sistema en donde elimino esas componentes bajas de la frecuencia. Y esto me sirve a mí para poder caracterizar cuáles son las señales que voy a eliminar, ¿ok? A lo mejor por ahí hay una componente que todavía lleva información, entonces no me conviene a mí eliminarla, me conviene a mí a lo mejor amplificarla o enriquecerla de alguna forma, pero no eliminarla. Diseño un sistema que haga que esa señal no la elimine y ya con eso ya la hice, ¿ok? Entonces, más o menos sería la forma de análisis. Si agrego otra señal senoidal, va a aparecer otra frecuencia en mi espectrograma. Sería más o menos por acá, y ahí están. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa si yo hago otra vez aumento el volumen? Pues se va a escuchar el ruido de las cuatro señales que yo tengo aquí, de los 4 audios que yo estoy mezclando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya está, ¿ok? Tengo las 4 componentes y puedo percibir cuál es el sonido de esas 4 componentes, ¿ok? Vale. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Por el momento no, profe. Ok. Entonces, este simulador me sirve en primera instancia para que yo pueda caracterizar la forma general de una representación de una señal, de un elemento, de un fenómeno físico específico, que en este caso es el ruido, o los sonidos, para poder caracterizar esto en función de las transformadas de Fourier, ¿vale? Que es más o menos lo que estamos observando de este lado, ¿ok? Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a los ejercicios directamente de la práctica, que tienen que ver un poco con estos simuladores. Entonces, me voy a permitir, no, esto no lo voy a cerrar todavía, vamos a ver el manual. Vámonos a desarrollo de actividades, y lo que me mencionan es, coloque la señal senoidal 1, y qué sucede con la gráfica, ¿ok? Después modifique la fase, qué sucede con la gráfica. Presione la señal, el botón agregar señal, senoidal 2, qué sucede con la gráfica. ¿Qué sucede con el número de componentes en función de lo que hemos estado platicando? ¿Cuál es el resultado anterior aumentando más señales senoidales? ¿Vale? ¿Qué sucedería si las funciones no fueran senoidales? ¿Cómo sería la respuesta del sistema? Ahí está. Y ahora viene de este lado. Considere el programa proporcionado, ok, y es el segundo simulador. Aquí me dan directamente que coloque ciertos valores de frecuencia. ¿Por qué me piden o me dan que coloque ciertos valores de frecuencia? Para que no sea el sonido tan abrupto como lo que pasó. Vamos a colocarlos nada más para que no quede ahí. Vamos a ponerle en este primero 311.127.127. Esta de acá abajo es 493.88. 493.88. 261.626. ¿Sí? No, punto 626. Y 987.667. 987.600. 700. Y de esto, ¿ok? Ahí está. Vamos a agregar la última que me faltaba. A esta, que no le puse aquí valor, que es 739.988. 739.
968. No. Profe, ¿Qué pasó? creo la cuarta señal es 987. ¿La cuarta señal? 9. Ah, sí, mi dislexia, perdón, me está quedando en evidencia. 987. La que si les pongo 10, en lugar de ser 10 es 1, ¿eh? 987.763 y 739. 739.989, ¿no? Sí, ahí está, ahora sí. Y pues nada más vamos a escuchar para ver cómo queda. Se dan cuenta, la mayor parte son sonidos bajos en frecuencia, es decir, son tonos bajos y no molestan tanto como molestaran otro tipo de sonidos. Este sonido, cuando fue diseñado, se buscó la combinación lineal de los sonidos que generaba un silbato de un tren. Entonces, más o menos, se está reconstruyendo el sonido original, que es un sonido de silbato de tren, que más o menos se alcanza a percibir, ¿no? Y entonces ahí está lo mismo. Tenemos la suma, que es una suma de señales que no es periódica, y tenemos las componentes aquí abajo, ¿ok? Todas se ven encimadas porque se encuentran en el mismo rango de frecuencias. Si se dan cuenta, todas las señales van desde 300 hasta 900 Hz, hasta menos de 1000 Hz, ¿ok? No pasan ese rango de frecuencias, es lo que estamos observando de este lado. Tenemos las 5 componentes para cada una de las señales puestas acá, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que necesitamos hacer en esta parte de la práctica es observar qué sucede con estas señales en este espectrograma, dada cada una de estas señales, considerando que esta señal, que es la que estamos analizando, es la combinación lineal de todas las señales senoidales que estamos considerando en este ejercicio. ¿Ok? Déjenme quito esto. Vale, pues entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden hacer en esta parte de la práctica. Nos piden que quitemos las señales. Vamos a partir de la suposición que todas las señales están puestas así. Y lo que me van pidiendo es que vaya quitando señal por señal para ver qué sucede. Entonces quito señal 5, desaparece una componente acá. Quito señal 4, desaparece una componente de este lado. Quito señal 3, desaparece otra componente. Quito señal 2, desaparece otra componente y me queda solamente la señal 1. ¿Ok? Entonces conforme voy quitando señales de la suma que estoy analizando, van desapareciendo componentes en la gráfica que estamos viendo en el espectrograma en este caso, asociadas a la transformada de Fourier. ¿Ok? Este punto número 12 se realiza de manera presencial, entonces no lo vamos a realizar. El objetivo es que se vea en un osciloscopio, en un instrumento de medición real, qué sucede con esta gráfica que estamos obteniendo para poder caracterizar directamente el fenómeno, pero ahora con un instrumento de medición real. Digamos que este instrumento de medición que tenemos acá es un instrumento de medición virtual, en donde sí está midiendo específicamente lo que sucede con las señales que estoy poniendo de este lado, pero qué tan certero o qué tan preciso es el instrumento de medición que tenemos con base en instrumentos de medición reales, ¿no? Y para eso se hace esta comparación. Y ahí está, ¿ok? Entonces simplemente este ejercicio o este simulador es para que ustedes analicen desde un punto de vista práctico, que en este caso tiene que ver con señales de audio, qué sucede con las señales que estamos trabajando. ¿Qué pasa cuando la señal no es periódica? ¿Qué sucede cuando la señal es senoidal? ¿Qué va pasando cuando vamos quitando o vamos poniendo señales senoidales? ¿Y qué podemos concluir en función de lo que observamos con el simulador anterior? ¿Vale? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Me parece que no, profe. Ok. Espérenme tantito, porque tengo que cerrar esta cosa, porque si no, va a meter ruido más adelante. Entonces, okay, no, así directo. Ahí está. ¿Vale? Ok, entonces, vamos a pasar directamente al punto número 13, ¿ok?
En este caso, lo que me piden hacer es considerar esta ecuación diferencial y hacer cierto análisis de esta ecuación. Primero vamos a aplicarle los conocimientos que tenemos, que es un análisis en el tiempo. Bueno, un análisis a través de la función de transferencia. Entonces, considerando esto, ¿cuál sería la función de transferencia de esta expresión? Sería 1 entre ms cuadrada más ds más k. Así sería, ¿ok? Me voy a ir al blog de notas. ¿Esto lo puedo borrar? Sí, profe. Entonces, ahí aquí más. Ok, entonces la función de transferencia, que en este caso sería y de s entre x de s, me va a dar como resultado 1 entre ms cuadrada más d de s más k. ¿Ok? En este sentido, entonces, una vez que tengo la función de transferencia, lo que vamos a hacer para poder obtener la representación mediante Fourier es sustituir esto por s igual a j omega, ¿ok? Para poder trabajar solamente con el dominio que le interesa a Fourier, que es solamente la parte imaginaria de todo mi plano complejo. Entonces, esta función de transferencia queda expresada de esta forma. 1 entre m por j omega al cuadrado más d por j omega más k. Esto es igual entonces a 1 entre menos m por omega cuadrada más d por j omega más k. Mi objetivo para poder caracterizar a este sistema dinámico, porque a ver, ¿están de acuerdo conmigo que si tengo un sistema y lo que quiero obtener es la respuesta en frecuencia, excitarlo con un montón de señales senoidales para obtener un montón de respuestas no es un experimento práctico, no es algo en el sentido de que no es eficiente, no es algo que me vaya a tomar poco tiempo, no es algo que vaya a ser infalible a errores, no es algo que sea reproducible, porque por ejemplo, si yo quiero obtener la respuesta en frecuencia de este sistema y agarro, no sé, 15 frecuencias diferentes y lo realizo, ¿vale? Si yo trato de hacer el mismo experimento, a lo mejor voy a tener problemas cuando yo trate de agarrar esas mismas 15 frecuencias, porque no, a lo mejor mi generador de funciones no es tan preciso como el generador de funciones de la persona que hizo el experimento, o a lo mejor no tengo acceso a esas frecuencias que se ocuparon en esa primera perspectiva, ¿ok? Entonces, es bien complicado hacerlo de manera experimental, esta cuestión de la respuesta de frecuencia a través del análisis de todas las señales senoidales a diferentes frecuencias. Lo que vamos a hacer entonces es emplear la transformada de Fourier para que esta función de transferencia me quede representada bajo la expresión A más J de B, ¿ok? Que es a través de un número complejo en forma rectangular. ¿Para qué? Para que este número complejo después yo lo pueda representar a través de una magnitud y a través de un ángulo, en donde esta magnitud va a depender de omega, este ángulo va a depender de omega, y voy a poder obtener cómo va a variar la magnitud en función de todas las frecuencias que yo desee y cómo va a variar la fase en función de todas las frecuencias que yo desee. ¿Ok? Entonces empleamos la transformada de Fourier para poder optimizar, para poder hacer más eficiente el análisis de la respuesta en frecuencia. ¿Ok? Si yo quiero llevar a esta función de transferencia, a esta representación, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta ecuación que tengo de este lado? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esa función, con esa representación entrada-salida? Porque aquí otra observación. Esto que yo tengo de este lado es una función de transferencia, ¿ok? Esto ya no es una función de transferencia. ¿Por qué? Porque para que sea una función de transferencia tengo que considerar todo el plano complejo, la parte real y la parte imaginaria. Y en este caso solamente me estoy quedando con el análisis de la parte imaginaria. Entonces, para que esto sea una función de transferencia,
S tiene que ser igual a beta más J omega. Y en este caso no lo es, ¿ok? Por eso simplemente esto es una representación entrada-salida y esto sí es una función de transferencia, ¿ok? Vale, pues entonces, dicho esto, ¿cómo le hago para que esta representación entrada-salida me quede representado a través de esta forma? ¿Cómo le hago? Puede ser factorizando ¿Qué factorizo? el denominador. Ok, ¿cómo me queda? Uy, por lo que entiendo es factorizar este, ¿no? Por lo que me estás comentando. Sí, Ok. ¿Pero qué factorizo? ¿Omega? Porque si se dan cuenta, factorizable solamente es este valor de omega. Porque nada más tengo una M, nada más tengo una D, nada más tengo una K, solamente tengo una unidad imaginaria. Entonces lo único que podría factorizar sería omega, no podría factorizar, así como está otra cosa. Yo iba a decir, profe, que sí podíamos aplicar Laplace, pero no sé. No, Laplace no, porque Laplace se aplicó acá. Sí, me voy a adelantar a este consejo, pero si ustedes en algún momento les piden tablas de Fourier y no las encuentran en ningún lado, su tabla de Laplace simplemente sustituyan S por J omega y es exactamente lo mismo. Entonces, no podríamos aplicar aquí Laplace porque aquí ya aplicamos directamente Laplace. Entonces, no es aplicando Laplace. Solamente tengo que hacer una transformación entre números complejos. ¿Pero cómo le hago? Lo único que se me ocurriría sería como completar el trinomio cuadrado perfecto. Ok, ¿cómo? Bueno, para completar el trinomio sería sumarle y restar de medios al cuadrado, ¿no? ¿Aquí? Ajá, bueno, para el trinomio cuadrado perfecto, para Ajá. completarlo. Ok. Bueno, a ver, más de medios menos de medios, ¿así? Pero al cuadrado, ambos. ¿Así? ¿Por qué? Para poder, ¿cómo se dice? Ajá, bueno, pues sí, Ok, factorizar. pero haciendo esto voy a llegar a esta forma, A más JB. Mi objetivo es llegar a A más JB. A esa forma, este cociente o esta relación entrada-salida, llevarla a una forma A más JB. ¿Así lo voy a lograr? No, así no lo voy a lograr. Ándale, álgebra 1. No sé cómo se llame ahorita. Podríamos hacerle a lo mejor como en la clase pasada, que por así decirlo lo podemos multiplicar como por uno, pero en Ajá, términos de lo de abajo, del denominador. ok. Entonces sería el mismo término. Ajá, Menos m omega cuadrada más
dj omega más k entre menos m omega cuadrada más dj omega más k. ¿Ok? Vamos Profe, a... una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí quitamos la J? Ah, porque j al cuadrado es igual a menos 1. Esta es la unidad imaginaria. La j es la unidad imaginaria. Entonces esto me quedaría como raíz de menos 1 al cuadrado. Por eso me da menos 1. Ah, ok, muchas gracias. Si lo hacemos de esta forma, viendo nada más el puro denominador, lo que me quedaría sería menos m omega cuadrado. Voy a poner una vez la k de este lado, más k, menos d, no más, perdón, d j omega, y todo esto al cuadrado. Esto va a ser igual a menos m omega cuadrado más k al cuadrado más 2 veces m omega cuadrada menos m, perdón, menos m omega cuadrada más k por d j omega más dj omega al cuadrado. Entonces, esto se queda igual, esto se queda igual, y esto me va a quedar menos d cuadrada por omega cuadrado, ¿ok? ¿Qué sucede si yo coloco exactamente el mismo valor del denominador? Lo que estaría haciendo es que la unidad imaginaria estaría apareciendo otra vez en el denominador. Entonces yo no podría obtener un número dividido de esta forma, ¿ok? Para que yo pueda dividir al número así, necesito que en mi cociente, en el denominador solamente exista o que el denominador sea solo real, para que yo pueda obtener una parte real y una parte imaginaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo este complejo acá, me va a quedar A, una parte real entre J, bueno, no entre J, no, entre un polinomio que depende de J, más B, J entre un polinomio que depende de J. Y no puedo trabajar con ese número complejo. Entonces, casi, pero no. ¿Qué tengo que hacer para garantizar que mi denominador sea real nada más? ¿Con su conjugado? Por el conjugado. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es cambiar el signo. Voy a reacomodar los términos para que me quede la parte real y la parte imaginaria de una vez. Entonces, aquí me va a quedar entonces menos m omega cuadrada más k menos d j omega, y acá me va a quedar menos m omega cuadrada más k menos d por j omega. Y ahora sí, si checo el denominador, entonces lo que voy a obtener va a ser algo como esto. Lo que me va a quedar es menos m omega cuadrada más k menos d de j omega. Aquí, ¿cómo me va a quedar el denominador? Me va a quedar el cuadrado de la parte real, en este caso, menos m omega cuadrada más k, todo esto al cuadrado, menos o más, Más. más de j omega al cuadrado, ¿ok? Y al final, ¿a qué me queda esto? Pues va a quedar menos m omega cuadrada más k menos dj omega entre esta parte que va a ser la misma, menos m omega al cuadrado más k, todo esto al cuadrado, menos d cuadrada omega cuadrado. Y ahora sí, ya tengo que el denominador solo es real y ya puedo dividir a este número entre una parte que va a ser toda real y una parte que va a ser imaginaria, ¿ok? Entonces, esa representación me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar la parte real va a ser menos m
omega cuadrada más k entre menos m omega cuadrada más k al cuadrado menos d cuadrada omega cuadrada. Esta es la parte real y la parte imaginaria, déjenle pongo menos d omega entre este mismo denominador, menos m omega al cuadrado más k, todo esto al cuadrado, menos d cuadrada omega cuadrada, todo esto multiplicado por 4. Ahí está, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos encontrar la magnitud y el ángulo de este número complejo para poder obtener una representación gráfica que caracterice la variación de la magnitud con respecto al ángulo y la variación de la fase con respecto al ángulo. La variación de la magnitud con respecto a la frecuencia y la variación de la fase con respecto a la frecuencia. Entonces, para obtener la parte, la magnitud de este número complejo, la vamos a obtener de la siguiente forma. Lo vamos a obtener de la siguiente forma. Me va a quedar, la magnitud es igual al cuadrado de la parte real, que sería menos m omega cuadrada más k, entre este denominador menos m omega cuadrada más k al cuadrado menos d cuadrada omega cuadrada, todo esto elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que en este caso es d omega, y es este mismo denominador, menos m omega cuadrada más k, todo esto al cuadrado, menos d cuadrada omega cuadrada. Y esto al cuadrado y todo esto a la 1/2, porque es la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más la parte imaginaria. Y la fase en este caso va a ser igual al ángulo tangente de la parte imaginaria, que es menos d omega, entre la parte real, que es menos m omega cuadrada más k. Y este sería la fase, ¿ok? ¿Qué sucede con los denominadores? Lo que me va a quedar es menos m omega cuadrada más k entre el denominador, perdón, aquí ya me equivoqué otra vez, me queda menos d omega entre el denominador entre menos m omega cuadrada más k entre el denominador. Este denominador con ese denominador me dan la unidad, y lo que me queda entonces es menos d omega entre menos m omega cuadrada más k, ¿vale? Entonces, así es como caracterizo la magnitud y así es como caracterizo el ángulo, ¿ok? Podemos observar varias cosas de esto. La primera, tanto la magnitud como el ángulo depende directamente de los parámetros, ¿ok? Si yo modifico los parámetros, se va a modificar la magnitud, y si yo modifico los parámetros, se va a modificar la fase, ¿ok? Específicamente la fase depende directamente solo del valor de los parámetros. Esta omega no afecta tan directamente a la forma de la fase como la magnitud, ¿ok? En la magnitud aparece la frecuencia en todos lados. Aquí aparece, e incluso aparece de una manera en que yo pudiendo trabajar con estos polinomios, lo puedo eliminar, ¿ok? Entonces, vamos a programar esto en MATLAB y vamos a poder observar cómo es el comportamiento del sistema con una magnitud y cómo es el comportamiento del sistema con una fase, ¿vale? Entonces, voy a ir yo a MATLAB. Bueno, antes de irme a MATLAB, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces me voy a ir a MATLAB para programar la magnitud y la fase
en función de la frecuencia. Entonces, aquí en MATLAB voy a abrir un nuevo script y sobre este nuevo script voy a programar esas funciones que acabamos de obtener. Entonces, para que sea más sencillo para MATLAB en cuanto a ciclos de programación, a recursos computacionales, vamos a programar el denominador y cada uno de los numeradores. Entonces, voy a programar como término 1 igual, el término 1 va a ser menos m omega al cuadrado más k. El término 2 va a ser igual a d a menos d por omega, ¿vale? Punto y coma. El término 3 va a ser el denominador. En este caso, el denominador es igual al término 1 al cuadrado más el término 2 al cuadrado. Más o menos, pero menos. Menos el término 2 al cuadrado. Y ahí está. Nada más para diferenciar esto, voy a ponerle paréntesis acá y paréntesis acá. Y ya estuvo, ¿ok? Después voy a poner magnitud. La magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada SQRT del término, otro paréntesis, del término 1 entre el término 3, todo esto al cuadrado, más el término 2 entre el término 3, todo esto al cuadrado, punto y coma. Después, la fase va a ser igual al ángulo tangente entre el término 2 entre el término 1. Sí, término 1, punto y coma. Ahí está, ¿ok? ¿Qué me hace falta para poder caracterizar esto? Pues me hace falta cuánto vale cuánto vale m, cuánto vale k y cuánto vale d. En este caso m va a ser igual a 1, k va a ser igual a 1 y d va a ser igual a 1, ¿ok? Pero además me hace falta el valor de omega. Entonces yo quiero un amplio rango de frecuencias. Entonces voy a poner que omega, bueno, w va a ser igual a 0, 2 puntos, que vaya de 10 en 10, que vaya hasta, vamos a ponerle 10,000, ¿vale? No, vamos a ponerle 100,000. ¿Ok? Ahí está. Si lo corremos así como está, nos va a marcar error. Bueno, vamos a correrlo para que vean. Si lo corro así como está, me va a marcar error en el uso del omega. Le voy a poner aquí, práctica Fourier, grupo 10, y ya. ¿Ok? Ahí está. Me marcó, bueno, aquí yo cometí el error de que sea por m por omega. Ahora sí. Ahí está, ¿ok? Si se dan cuenta, me está marcando error en el uso de este acento circunflejo, de este símbolo de exponenciación, porque no sabe hacer el producto entre matrices, ¿ok? ¿Cómo que no sabe hacer el producto entre matrices? En este caso, yo tengo que omega es un vector, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo que omega pertenece a R de, no sé, 1 por 10 por 10, y yo hago omega por omega, está diciendo que el producto lo quiero hacer entre un vector de 1 por 10 y un vector de 1 por 10, ¿ok? Y esto no se puede, ¿ok? Este producto entre estos dos vectores de la manera usual es incompatible porque no calzan las dimensiones de los vectores. Lo que podría hacer sería transponer este vector. Lo que me va a quedar sería W por W transpuesta. Yo tengo 1 por 10 y tengo 10 por 1. Este producto ya es compatible, pero ¿qué va a suceder? Me va a dar como resultado un escalar, ¿ok? Me da como resultado 1. Yo no quiero que me dé como resultado un escalar, porque si me da como resultado un escalar, estoy perdiendo todo el comportamiento del vector. Yo quiero analizar el comportamiento de el sistema para cada uno de los elementos del vector. Para eso, en lugar de considerar un producto usual, tenemos que decirle a MATLAB que no haga el producto usual, que haga el producto elemento a elemento para que podamos conseguir el análisis en todo el vector, ¿ok? Entonces, para eso aquí en MATLAB
después de este acento circunflejo, lo que vamos a colocar es un punto, ¿vale? Aquí con este punto yo le estoy diciendo a MATLAB que haga el producto elemento a elemento de todo el vector, ¿ok? Ahí está, aquí no, aquí está bien. De este lado tenemos que ponerle también el punto, tenemos que ponerle punto. Aquí T1 entre 3 tenemos que ponerle punto, aquí tenemos que poner punto, tenemos que poner punto, tenemos que poner punto, y aquí tenemos que ponerle un punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que haga las operaciones elemento a elemento. No quiero que lo haga de manera matricial, ¿vale? Entonces, nada más para que no haya problemas con todo esto, déjenle pongo aquí clear all. Ya está, y lo voy a volver a compilar. Ya está, ¿ok? Aquí ya lo hizo, porque ya al hacerlo elemento a elemento, lo que me está dando como resultado ahora es un vector, porque multiplicó elemento a elemento cada valor del vector para que veamos el efecto que sucede cuando yo multiplico ese vector al cuadrado por alguna otra variable, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer entonces después de esto? Vamos a graficarlo. Lo vamos a meter en un subplot. Subplot 2,1,1, y aquí voy a graficar yo plot magnitud omega. Voy a ponerle otra vez subplot 2,1,2, y vamos a ponerle acá plot fase, omega, ¿vale? Ahí está. Vamos a compilarlo y vamos a observar la gráfica de magnitud y fase, que es esta que tengo acá, ¿ok? Si se dan cuenta, para esta gráfica prácticamente no estoy observando nada. Hay una línea al inicio y después tiende a 0. Y ya, pero no observamos más nada. Vamos a disminuir el valor de la W, lo vamos a disminuir hasta, yo creo que como unos 100,000, ¿ok? No, aquí está 100,000, como unos 1000 vamos a ponerle. Solamente que aquí yo me equivoqué, ¿eh? Porque es variable dependiente, variable independiente primero y variable dependiente después, magnitud. Variable independiente primero, que sería en este caso W, y después la variable dependiente, que sería la fase. Vamos a ponerle aquí 1000 en la W. Ahí está, y vamos a observar a ver qué sucede con la gráfica. Ya está, ¿ok? Si se dan cuenta, todavía no alcanzamos a observar bien qué pasa. Vamos a ponerle, vamos a ponerle 100 solo para observar qué sucede con la magnitud. Entonces, de aquí de este lado le voy a poner 100, lo voy a compilar. Ya está, ¿ok? Si se dan cuenta, lo que sucede con este valor de frecuencia, o con este análisis de frecuencia, es que para frecuencias menores a 10, yo puedo garantizar que la respuesta, voy a tener una respuesta diferente de 0 en mi sistema, ¿ok? Porque aquí se ve el comportamiento de la respuesta. Para valores posteriores a 10, esta respuesta va a tender a 0, ¿ok? ¿Podemos mejorar esto? Sí lo podemos mejorar. En lugar de ponerle un paso de 10, vamos a ponerle un paso de 0.1, ¿vale? Para ver mejor cómo es que sucede todo esto. Vamos a ponerle acá. Y este es el tipo de respuesta que estamos obteniendo, ¿ok? Voy a disminuir más el valor de la frecuencia, le voy a poner en 10. Ya está, ¿ok? Aquí tenemos un desfasamiento y aquí tenemos una magnitud, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que podemos observar es que tenemos una magnitud de alrededor de 18 para frecuencias menores a 1, y después volvemos a tener este valor de respuesta para frecuencias alrededor de 1.5, ¿ok? Pero vean cómo la frecuencia es bien, bien pequeñita. Cuando trabajamos esto en la práctica, lo que se usa son escalas logarítmicas, ¿vale? Para tener acceso a todo el valor de la frecuencia. Entonces tenemos acceso a un montón de valores de la frecuencia, y con esto podemos caracterizar nosotros directamente
cuáles son los valores de la magnitud para cada dato de frecuencia, considerando un valor más grande de frecuencias que de manera lineal, ¿ok? De manera lineal, a mí no me permite observar bien qué sucede con cada uno de los valores de la magnitud. Sí puedo caracterizar las frecuencias, por ejemplo, yo sé que el ancho de banda de este sistema va desde 0 hasta alrededor de 2 Hz, pero no me dice más nada, no puedo analizar más nada. Vamos a ver cómo se ve de manera logarítmica, ¿ok? Esto lo estamos obteniendo de manera lineal. En la práctica, lo que se usa, voy a abrir una nueva figura, lo que se usa es el diagrama de Bode. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es programar una función de transferencia. Voy a poner num igual a 1, voy a poner den igual a m de k, que son los coeficientes de mi función de transferencia. Voy a ponerle por acá abajo, voy a ponerle g igual a transfer function entre num y den, punto y coma, y después de este lado voy a poner el bode. Bode de g, ¿vale? Lo voy a compilar. Y espérenme, ahí va, ahí va. Y esta sería la respuesta en el diagrama de Bode. Si se dan cuenta, llega hasta 10 a la 2. Pero nosotros tenemos comportamientos de 10 a la 0 a 10 a la 1, ¿ok? Esta escala, como es una escala logarítmica, cambia la forma de la respuesta. Es diferente a esta forma precisamente porque esta escala es lineal y la otra escala es una escala logarítmica, ¿vale? Entonces, el análisis es el mismo. ¿Para qué valores de frecuencia yo tengo componentes en magnitud? ¿Para qué valores de frecuencia yo tengo fase? Y de este lado es igual. ¿Para qué valores de frecuencia yo tengo componentes en la magnitud? ¿Y para qué valores de frecuencia yo tengo desfasamientos? ¿Vale? Ok, entonces, una vez visto esto, nosotros lo que podemos hacer es caracterizar o corroborar el comportamiento de estas gráficas, pero ahora en función de los parámetros. ¿Qué pasa si la m vale 10, por ejemplo? Poniendo parámetros un poco más usuales, si la m vale 10, la constante de elongación vale 1000, y este va a valer, vamos a ponerle 2.5, por ejemplo. Lo vamos a compilar. Y entonces, espérame, pero no le modifiqué este valor. Vamos a ponerle 100 a la frecuencia, nada más para ver qué sucede. Y este es el comportamiento de la magnitud y de la fase para este sistema. Si vemos, llega a 10, después ya no tengo valores de respuesta, ¿ok? Solamente digamos que este sistema funciona o tiene valores máximos para cuando la frecuencia es igual a 10. Y después aquí tenemos presencia de desfasamiento. Estos grados se encuentran en radianes, ¿ok? Si nosotros quisiéramos modificar esto a ponerlo en grados, lo que tendríamos que hacer sería aquí en ATAN, en lugar de ponerle solamente ATAN y el argumento, si le pongo ATAN de, ahí ya obtengo el valor directamente en grados. Esto es válido para cualquier función trigonométrica. Si yo pongo, por ejemplo, sin, y el argumento me va a calcular el seno, pero el resultado me lo va a dar en radianes. Si le pongo sin y la d al final, el resultado me lo va a dar ya en grados, ¿ok? Pues nada más vamos a compilarlo de nuevo. Y aquí está, ¿ok? Ya me está dando el resultado ahora en grados, ¿ok? Tengo que no hay desfasamiento, llegamos a 10 grados, comienza a haber un desfasamiento positivo. Es más o menos lo que nos está indicando esta gráfica de acá. Y esta me indica que tengo un valor máximo de amplitud para 10 grados, para 10 Hz, perdón, y después tengo valores iguales a 0. Si vemos el bode, nos da algo similar. Para 10 Hz tenemos un valor de amplitud máximo. Después el valor decae, ¿ok? Decae hasta llegar a valores en 0, ¿ok? De este lado, pues vemos más o menos lo mismo. Tenemos un desfasamiento que es positivo,
pasan los 10 Hz y ya tenemos ahora un desfasamiento negativo. ¿Ok? Entonces, más o menos sería el comportamiento del sistema de la respuesta en frecuencia, tanto en magnitud como en fase. Me indica qué tanta, cuál va a ser el valor máximo de amplitud que voy a tener a mi salida y cuál va a ser el desfasamiento máximo. Y se dan cuenta, esto va a depender de los parámetros. Si yo, por ejemplo, hago más pequeñita la masa, le pongo un 1 y hago más grande le voy a poner 100 y vemos qué gráfica nos da como resultado, ¿vale? Y ya con eso terminamos esta parte de la práctica, ¿eh? Lo voy a compilar. Y obtengo esto como resultado, ¿ok? ¿Qué pasó con el desfasamiento? Se hizo muchísimo más evidente, ¿ok? ¿Por qué? Por el valor ¿cómo se llama esto? De la fricción, ¿ok? En este caso, por el valor de D. Vamos a aumentar esto, vamos a ponerle en 1000 y vamos a ver qué sucede con ambas gráficas. Entonces, vean en este caso cómo se hizo constante el valor del desfasamiento, ¿ok? Se está haciendo constante este valor de desfasamiento. ¿Qué pasa si nosotros vemos el bode? Si nosotros vemos el bode, lo que vamos a observar es algo similar. Tenemos un valor de desfasamiento que va a quedar constante y tenemos que el valor de la amplitud, el valor de la ganancia va a ir decreciendo en función de que aumentamos la frecuencia, ¿ok? Este sería de manera general el análisis frecuencial, el análisis en el dominio de la frecuencia, y es para lo que nosotros ocupamos la transformada de Fourier. Ocupamos la transformada de Fourier para poder empezar a hacer un análisis del comportamiento de los sistemas ante diferentes variaciones de frecuencia y podemos con esta misma transformada de Fourier caracterizar cuál sería el comportamiento de la amplitud, cuál sería el comportamiento del desfasamiento y darnos una idea general de qué sucede con mi sistema cuando yo lo excito con señales a ciertas frecuencias, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta este punto? ¿Seguros? Sí, profe. Ok. Vale, pues si no hay ninguna duda, vamos a ver qué es lo que sucede en la última parte de la práctica, ¿vale? Bueno, nos piden que encontremos la función de transferencia, nos ponen la relación que existe entre Laplace y Fourier. El sistema que estamos modelando es un sistema masa resuelta amortiguador. Tenemos una masa en donde tenemos la posición dada por este valor de Y y una fuerza dada por mi señal de entrada. Tenemos un amortiguador y tenemos un resorte. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas? Más o menos ya lo platicamos. Y que obtengamos la gráfica de la transformada de Fourier de la función de transferencia. La gráfica de la transformada de Fourier es, ya la cerré. Dejen, le voy a poner aquí 100 para que vean bien cuál es la gráfica. Y es esta de acá. Esta sería la gráfica de la transformada de Fourier de la función de transferencia, que es la función de transferencia evaluada en J omega, o es la relación entrada-salida evaluada en J omega, y la relación que existe entre la frecuencia, la magnitud de ese número complejo y la fase de ese número complejo. ¿Ok? Entonces, esta sería no, esta no, esta sí. Esta sería la gráfica de la transformada de Fourier de la función de transferencia. ¿Ok? Ok, entonces el punto número 16, que es el último punto de la práctica, me pide que nosotros conocemos la respuesta de un sistema con base en la convolución, que es que x de t es igual a u de t, que es mi entrada, y h de t es igual a u de t menos 1 menos u de t menos 2. Me piden que encuentre la respuesta del sistema a través de la convolución que da esta respuesta, ¿ok? Lo que me piden que haga es que compruebe a través de propiedades transformadas de Fourier la salida del sistema, es decir, que en realidad esta es la salida del sistema, considerando que tengo esta señal de entrada y esta respuesta al impulso, ¿ok? Me voy a ir al blog de notas. ¿Esto lo puedo eliminar? Ok, se va. 3, 2, 1, adiós.
Ay, esto no. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos un y de t igual a h de t convolución x de t. ¿Ok? Y me dan directamente este valor. Me dan el valor de h de t, me dan, perdón, de y de t, me dan el valor de h de t y de x de t. Me piden que lo compruebe a través de propiedades de transformada de Fourier. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A esta expresión le tengo que aplicar directamente la transformada de Fourier. Lo que me va a quedar es y de j omega igual a h de j omega y a x por x de j omega. Entonces lo que tengo que hacer es transformar la respuesta al impulso mediante la transformada de Fourier y transformar la entrada mediante la transformada de Fourier para poder caracterizar la respuesta del sistema. H de t me dicen en la práctica que es igual a u de t menos 1 menos u de t menos 2. Y en este caso me dicen que x de t, ¿sí? X de t es igual a u de t menos u de t menos 1. ¿Ok? Vale, ¿qué les aconsejo? Lo ideal sería que nos fuéramos a tablas de transformadas de Fourier y obtuviéramos directamente de esas tablas estos resultados. Pero puede ser que a lo mejor no los encontremos o puede ser que, no sé, no tenga acceso a las tablas de la transformada de Fourier. Lo que vamos a hacer es, a ocupar las tablas de la transformada de Laplace, ¿vale? Para poder caracterizar cada uno de estos valores y poder emplear después la consideración de S igual a J omega y con base en eso obtener, con base en el valor de la J omega o con base en esa transformación, cuáles serían los resultados de la transformada, del producto entre las transformadas de Fourier, ¿ok? Entonces, la transformada de Laplace de U de t menos 2, ¿a qué es igual? Es e a la menos 2s entre s. Es e a la menos 2. ¿Cómo? Así entre A la menos 2s entre s. Sí, no te había escuchado. Es e a la menos 2, s entre s, ¿vale? Déjenme lo pongo más. Ok. La transformada de Laplace de u a la t, hay aquí yo que me equivoqué, a la t menos 1, ¿a qué es igual? E a la menos S sobre S. E a la menos s sobre s. La transformada de Laplace de u de t, ¿a qué es igual? 1 sobre S. A 1 sobre s. Entonces, las equivalencias de esto en transformada de Fourier sería e a la menos 2 j omega entre j omega e a la menos j omega entre j omega y aquí sería 1 entre j omega, ¿ok? Y tenemos que hacer el producto entre h de j omega y x de j omega. H de j omega en este caso es igual a u de t menos 1, que sería e a la menos j omega entre j omega menos e a la menos 2 j omega entre j omega, todo esto por
U de t, que sería 1 entre j omega, menos U de t menos 1, que es E a la menos j omega entre j omega. Nada más déjenme revisar si las señales están bien. Si no me equivoqué, U de t menos U de t menos 1. Ajá. U de t menos 1 menos U de t menos 2. Ahí está. Y pues vamos a hacer el producto, ¿vale? Me va a quedar E a la menos j omega entre j omega al cuadrado. Después este por este me va a quedar menos E a la menos 2 j omega entre j omega al cuadrado menos E a la menos 2 j omega entre j omega al cuadrado, y este por este más E a la menos 3 j omega entre j omega al cuadrado, ¿ok? Y esto lo transformamos así como está, ¿ok? El resultado me va a quedar R de t menos 1 menos 2 de R de t menos 2 más R de t menos 3, ¿ok? Y esta sería la respuesta del sistema considerando esa señal de entrada y esa respuesta al impulso. Y lo que tenemos que hacer es comprobarlo con la respuesta que ven aquí. R de t menos 1 menos 2 R de t menos 2 más R de t menos 3. Entonces, comprobamos por medio de la transformada de Fourier que la respuesta que nos dan es correcta, ¿vale? Y ahí queda, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay como antitransformó? Aquí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de la versión, por medio de la versión larga, porque la transformación está directa. Entonces, lo que podemos hacer para que sea más claro es ahora sustituir todo por S, ¿ok? Viendo el lado contrario. Lo que me queda es E a la menos S entre S cuadrada menos E a la menos 2S entre S cuadrada menos E a la menos 2S entre S cuadrada más E a la menos 3S entre S cuadrada. Yo sé que una rampa que se encuentra desfasada es R de t menos a es igual a E a la menos AS entre S cuadrada, ¿ok? Entonces simplemente ocupo esta relación para poder caracterizar cada rampa. Lo que me queda aquí es R de t menos 1. Después aquí estos términos son iguales, entonces me queda menos 2 de R de t menos 2 más R de t menos 3. Y ya queda la transformación, ¿ok? ¿Cuál es el consejo que yo les doy? O la sugerencia que yo les doy, que cuando trabajen con transformada de Fourier, trabajen sobre el dominio que ustedes ya conocen, que ustedes ya dominan, que es el dominio de Laplace, y simplemente lo que hagan es que al final de sus resultados realicen esta consideración. Cuando estén trabajando con transformadas de Fourier, nunca realicen el producto entre los, nunca realicen el producto completo entre los números imaginarios, porque si yo aquí realizo el producto completo, lo que me quedaría sería menos omega cuadrada, ¿ok? Y eso ya no lo puedo yo regresar al dominio de Laplace. Entonces siempre mantengan todos los cuadrados para que sea más fácil realizar la operación. Siempre realicen todo de manera separada. Es decir, aquí, por ejemplo, lo que yo hubiera podido hacer sería E a la menos J omega menos E a la menos 2 J omega entre J omega, ¿ok?
Y eso me puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque si yo checo lo que vimos, por ejemplo, en cálculo vectorial, esto tiene forma de una hipérbola, de una ecuación de ese estilo. Entonces yo me podría confundir en cuanto a las ecuaciones que tengo, porque pueden tener formas conocidas que yo puedo ubicar. Entonces trabájenlos todos de manera individual, elemento a elemento, factor a factor, para que después sea más fácil llevar de un dominio a otro. Entonces aquí la transformación es directa. Buscan este término en tablas y les da que este término es igual a la rampa de t menos 1. Si buscan ese término en tablas, les va a dar que la rampa, este término antitransformado es la rampa de t menos 2. ¿Ok? Pero entonces, para que sea más sencillo, y eso nada más es como un consejo, para que sea más fácil, identifiquen cada uno de los factores, no realicen la operación compleja en la operación completa en los números complejos, y si se confunden o no alcanzan a ver la transformación, llévenlo al dominio de Laplace, que el dominio de Laplace ya lo conocen y lo llevan trabajando mucho más tiempo. Ya ahí sí, ya pueden emplear ustedes su condición para poder llegar a un resultado que puedan obtener, ¿ok? Entonces simplemente es como consejo, tenemos esta facilidad de ir de un dominio a otro dominio sin tener problemas en cuanto a la definición o a la transformación de dominios. Entonces, si saben trabajar muy bien Laplace, empiecen con Laplace, hagan un cambio a Fourier en medio para que puedan ver que se cumplen las mismas propiedades, y después, si ustedes se les complica ver la transformación desde Fourier, pues llévenlo a Laplace, y ya en Laplace obtienen ustedes el resultado. No operen directamente a los números complejos, trabajen factores individuales para que puedan identificar formas comunes, y después de ahí así poder encontrar las transformaciones adecuadas. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. Vale, de ninguno, todo bien hasta acá. Ok, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a